Y en el ciclo habitual que estamos teniendo en estos días de Informe Capital sobre expertos que trabajan en el equipo del GIAD, este grupo interdisciplinario que aborda temas de COVID-19. Bueno, ahora vamos a hablar de esos números que deja la pandemia en el año 2020, Martín. Exactamente, y lo haremos con Marcelo Fiori, una de las tantas personas profesionales vinculadas justamente al GIAD. Marcelo, bienvenido a Informe Capital, un gusto estar en contacto. Gracias, un gusto para mí también. ¿Qué podemos decir, como para empezar a entrar en tema, de determinadas cifras o de ciertas cifras que dejó la pandemia durante el año 2020? Bueno, hay una manera de mirar algunas gráficas que se han publicado hace relativamente poco que dan una idea de cuán crítica fue la situación, sobre todo en algunos países que tuvieron olas complicadas, ¿no? Y una de ellas es lo que se llama el exceso de muertes. Es decir, uno puede más o menos promediar cuántos fallecimientos hubo. Hay una figura, no sé si la están viendo, de exceso de muertes en Estados Unidos, que uno más o menos puede mirar cómo venían más o menos los fallecimientos en los últimos años y cuántos fallecimientos más hubo respecto a años anteriores en Estados Unidos, por ejemplo. Y ahí se pueden observar las 3 olas que tuvo en América del Norte. Y bueno, los números son realmente preocupantes, ¿no? O sea, hay muchas más muertes. No son todas relacionadas necesariamente al coronavirus, pero muchas de ellas sí lo son. Un gran porcentaje de ellas sí lo son. Y hay otras que son asociadas a otras, a la situación en general que se genera, ¿verdad? Pero bueno, la cantidad de muertes extra que hay en todos los países donde tuvieron olas complicadas es realmente muy grande, ¿no? ¿Y cómo se Hay llega, Marcelo, otra a imagen que es ese... la segunda. Sí, lo estamos viendo en pantalla, ¿Sí? pero ¿cómo se llega a esa figura de exceso de muertes? ¿Cómo es el cálculo para llegar a esa calificación? Bien, bueno, más o menos las muertes tienen cierta estacionalidad en invierno, en verano, y uno agarra los últimos años, por ejemplo, las muertes en los últimos años en Estados Unidos, y promedia, ¿no? Entonces eso es, y son más o menos todos los años iguales, salvo 2020, bueno, y hay algunos picos por algunas situaciones particulares, ¿no? Pero 2020 claramente sobresale en la mayoría de los países por tener olas realmente grandes de exceso de muertes, ¿no? Hay otro gráfico, no sé si lo están viendo ahí, en algunos otros países europeos, donde también se ve la primera ola o incluso en alguna otra. Y bueno, y después hay otros países donde la epidemia de coronavirus no tuvo números tan preocupantes, que es una tercera imagen, que, bueno, ahí se ve que las muertes asociadas, las muertes en 2020, más o menos sí es lo esperable, salvo, por ejemplo, en Alemania, que ahí al final se ve como levanta un poco la gráfica, porque, bueno, sobre el final de 2020, Alemania empieza en un momento un poco más complicado de la pandemia. ¿De qué hablamos, Marcelo, cuando hablamos de R0 y su crecimiento exponencial? Bueno, el R0 es una manera de medir la contagiosidad, digamos, de una enfermedad. En este caso, por ejemplo, se habla que el R0 del coronavirus estaba entre 2 y 3. El R0, a veces se usa R0 y R indistintamente. El R0, con el cerito abajo, digamos, quiere decir cuántas personas en promedio contagia una persona infectada al inicio de la epidemia, es decir, sin otras medidas de distanciamiento social, bueno, el uso de tapabocas, etcétera, ¿no? Y ese número anda entre 2 y 3. ¿Eso qué quiere decir? Que sin tomar otras medidas, cada persona contagia en promedio a 2 personas. Cada una de ellas contagia a 2 más, y ahí llevamos 4. Y cada una de esas 4 contagia a 2 más, y ahí vamos 8. Y ese es el crecimiento exponencial que se observó en la mayoría de los países de Europa que tuvieron una primera ola complicada. Bueno, en Estados Unidos también, en muchísimos países, ¿no? Ese es el crecimiento exponencial, digamos. El de, bueno, que en cada etapa se va duplicando, por ejemplo, los casos.
Ese es el valor del R0, digamos, sin medidas de lo que se llaman medidas no farmacológicas, por ejemplo, que son el uso de tapabocas, el alcohol en gel, el distanciamiento físico sostenido o la vacuna, ¿no? Esa ya es otra medida distinta. Pero cuando empezamos a aplicar este tipo de medidas, ahí ese R, que ya deja de ser el R0, es lo que se llama el R efectivo, ahí ya baja. Y ese es el número que monitoreamos muchas veces, que cuando está por encima de 1, quiere decir que en promedio cada persona contagia a una o a más de una persona, eso quiere decir que está en crecimiento. Cuando el R es menor que 1, quiere decir que en promedio cada persona contagia a menos de una persona y ahí la epidemia se extingue eventualmente, si eso se mantiene. Y cuando el R está más o menos 1, que es, por ejemplo, la situación que vemos en los últimos días ahora en Uruguay, los casos se mantienen de forma más o menos constante, ¿no? O sea, no hay ni un crecimiento ni un decrecimiento. Claro. Eso es muy inestable, ¿no? Es muy sensible al valor del R y es muy sensible a las medidas que tomamos y a cómo nos comportamos. Cuando ustedes se trabajan en esos modelos matemáticos que, bueno, nos hacen de alguna manera identificar esa transmisión, cómo se hace la transmisión a nivel mundial y también a la diferencia que hay en los países, ¿esto ya se había aplicado en otro tipo de enfermedades? ¿Lo tuvieron que hacer a este modelo como está hoy usándose o analizándose las cifras para la COVID? No, de hecho, bueno, el modelo, uno de los modelos que se utiliza para el estudio, el análisis y a veces la proyección, que es el que se llama el SEIR, de susceptibles, expuestos, infectados y recuperados, tiene décadas de estudio. Y de hecho, el valor del R0 para algunas otras enfermedades se conoce y hay una gráfica ahí que tenemos que está hecha hace varios meses y ya sabemos un poco más, pero ahí podemos comparar, por ejemplo, cuán contagiosa es esta enfermedad, el coronavirus, y cuán letal es con respecto a otras enfermedades contagiosas que aparecen por ahí. Entonces, por ejemplo, el sarampión, que es el que aparece bien ahí a la derecha, es una enfermedad sumamente contagiosa, que en promedio cada caso contagia 15, comparando con 2 o 3 que estamos hablando del coronavirus recién. La varicela, que aparece también por ahí, es una enfermedad que también es más contagiosa, pero mucho menos letal, por eso está más abajo. El eje vertical, digamos, mide la letalidad, el eje horizontal mide cuán contagiosa es. El coronavirus al principio se pensaba que estaba en esa zona, ahí que está pintada de rojo, de rojito, que es más contagiosa que la gripe estacional, más letal, pero menos letal que algunas otras, como el SARS que aparece por ahí, por ejemplo, o también está comparada con la que se llama la gripe española, ¿no? Pero es una enfermedad que tiene su complicación por los dos lados, por la letalidad, que ahora sabemos que anda en el 1%, que es un valor que está por ahí, y un R0 considerable, que está entre 2 y 3. Bien, me quedé pensando, capaz que lo dijiste y se me escapó. Me quedó clara la comparación de contagiosidad con otras patologías. Esa mortalidad que mencionaste al final, en la misma comparación con patologías ya mencionadas, ¿qué saldo arroja o qué conclusión arroja? Bueno, la letalidad está bastante consensuado, el valor que anda en el entorno del 1%, digamos. Y eso, ahí en la escala vertical está lo que se llama en escala logarítmica, entonces es más difícil de leer, pero no importa. Lo que importa es que cuando está más arriba es más letal y más abajo es menos letal. Entonces por ahí está, por ejemplo, la gripe española, que fue más letal, o sea, quiere decir que mayor cantidad en proporción de los casos que tenían la enfermedad terminaron falleciendo de la gripe española que de coronavirus. Y esta enfermedad el coronavirus es, por ejemplo, más letal que la gripe estacional, del orden de 10 veces más letal. Claro, y hay diferencias entre los países de lo que ha sucedido, porque uno ve que en Europa en algunos casos hay terceras olas, hay altísimas tasas de mortalidad. Es decir, ¿eso a qué se debe esa diferencia o de qué manera la contemplan o la analizan en este modelo? Bueno, estaba mirando justo las gráficas hace unos días y la primera ola parecía ser más letal de la segunda y tercera que estamos viendo ahora,
Pero eso se explica por otras razones, probablemente porque ahora tenemos más capacidad de testeo, por ejemplo, entonces detectamos más casos que, que los que detectaban, digamos, hablemos de Europa, en la primera ola. Hay otras muertes también asociadas a que estaban en una situación que no estaba preparada, que hay, bueno, vimos cómo estaban los hospitales en España, en Italia, en marzo, entonces ahí había otras complicaciones extra. Y quizás se haya también aprendido un poco desde el punto de vista médico, ahí habría que preguntarle a un médico, cómo tratar las enfermedades graves, ¿no? El otro día conversaban cómo el personal médico iba aprendiendo a usar el equipamiento. Bueno, también aprenden cuáles son las mejores formas, cuáles son los tratamientos más eficaces en esta enfermedad. Ujú. Sí, mientras escuchaba, perdón Marcelo, también pensaba en los esfuerzos que seguramente en muchos países, cuando se empezó a tener la real dimensión de lo que significaba la pandemia, se han hecho también presupuestalmente, por ejemplo, para tener más recursos humanos y materiales que son necesarios para ese combate. De repente también eso está en la explicación de la letalidad distinta, digamos, en caída o ajustada a la baja con las sucesivas olas. Totalmente. La primera ola, sobre todo en Europa, lo que los agarró más o menos desprevenidos, no estaban preparados, claramente, la infraestructura no estaba preparada y estos meses que, dicho sea de paso, en Uruguay nos ha permitido irnos preparando de a poco, bueno, han sido sumamente importantes. Claro, te quisiera hacer una pregunta. Tú estás en el Instituto de Matemática de la Facultad de Ingeniería. ¿Es la primera vez que confluyen estos saberes para abordar un tema de tanta eh, actualidad, en este caso, como la pandemia? Pienso porque uno a veces piensa, bueno, ha tocado otras con el SARS, digo, toca la medicina o otras disciplinas, pero en este caso la matemática ha cobrado una importancia muy significativa. Sí, creo que de forma pública y tan intensa, sí. O sea, creo que nunca habíamos trabajado tanto, tan bien, con tanta gente de ramas tan distintas. Yo sí he trabajado hace 10 años con médicos, mucha de la gente que trabaja en Facultad de Ingeniería, en el Instituto de Matemática, en el Instituto de Ingeniería Eléctrica, tiene una vasta trayectoria de colaboración con equipos médicos, por ejemplo, de diversos tipos, de diagnóstico, de imagenología, de equipamiento físico. Pero sí, esta situación nos pone públicamente, digamos, a trabajar con equipos más grandes, más diversos y más intensamente también, ¿no? Con otra urgencia que no tenemos cuando yo estaba haciendo mi maestría, por ejemplo, que no tenía ninguna otra presión, digamos, que la mía misma. ¿Y cómo, Marcelo, definís el encuentro entre las ciencias exactas y profesionales que llegan con otro perfil de formación, incorporando de repente conocimiento y sensibilidad vinculada a las ciencias sociales, por ejemplo? ¿Cómo se da ese intercambio de experiencia? Es súper básico, ¿no? Es fundamental. Primero que siempre es muy honesto y eso es súper importante. Hoy tuvimos varias reuniones con especialistas de distintas áreas y siempre los intercambios son muy ricos porque aprendemos mucho y porque también intentamos de alguna manera dar una visión complementaria y también recibir esa visión complementaria. La ciencia básica, ya sea la matemática, la biología, lo que sea, es un fuerte importante que se venía construyendo en el país desde la creación del PDCIVA, por poner un hito. Obviamente había ciencia básica antes, pero la creación del PDCIVA fue un elemento importante. Y bueno, y por suerte, muchos de nosotros ya nos conocíamos entre sí. O sea, no es que yo no conocía a nadie de ninguna de las otras áreas, en parte en parte por el PDCIVA, en parte por trabajar de forma interdisciplinaria antes en otros campos. Y eso fue lo que de alguna manera dio el puntapié inicial al GIAD, porque ya había gente que se conocía entre sí de distintas ramas de otros ambientes, y bueno, y dijimos, bueno, vamos a ponernos a trabajar juntos para eso. Y eso fue fundamental, trabajando siempre desde la honestidad y la confianza en las distintas áreas.
Bien, Marcelo Fiori, muchísimas gracias por estos minutos en Informe Capital y seguimos en contacto. Seguramente nos encontraremos con otro panel de científicos y científicas el próximo lunes. Gracias a ustedes.